Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda y es un gusto saludarlos una vez más desde la redacción de su semanario Realpolitik, con la finalidad de ofrecer a ustedes el más acertado análisis de la información surgida durante la semana, así como el más interesante análisis político de la vida nacional. Aquí comenzamos. Pues resulta que no es nada sorprendente que existan tantos políticos que sentados en el banquillo de los desempleados, pues solo están en espera de que lancen el tan ansiado hueso para ver quién lo pesca primero, ya que dentro de los constantes relevos del gobierno estatal, Sofía Castro Ríos y Samuel Gurrión han sido nombrados como los nuevos secretarios de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, SEDAPA, y en lo que se refiere al de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, fue colocado el mencionado Samuel Gurrión Matías. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué no Samuelito había brincado al otro ladrillo político? ¿Cuántos misterios hay en la política? Pero en fin, todo puede suceder en la grilla política. Sobre este aspecto, nuestros líderes de opinión aseguran que es de lo más cuestionado en los recientes cambios del gobierno estatal, debido a su nulo perfil en los dos cargos encomendados, por lo que se les ha calificado como políticos y chambistas. Estos nuevos funcionarios, lejos de atender la problemática que enfrentan en sus respectivas áreas, se dice que serán más bien dos operadores políticos que desde ahora trabajan con miras a interferir en los procesos electorales, tanto de usos y costumbres como los ya establecidos a través del INE en lo que se refiere al 2021, en donde se renovarán los municipios, así como el Congreso local. En otros aspectos, en el terrible terremoto que está tambaleando al PRI, su debilitada estructura ya está prácticamente convertida en un verdadero desastre. Rupturas y derrotas, una tras otra, han hecho añicos al otrora partidazo omnipotente. Sus constantes fracasos electorales anticipados por su estela de corrupción y violencia, aunados a la recalcitrante terquedad de seguir viviendo en el pasado, están encaminando al tricolor a una muerte lenta y segura, y todo esto se agrega el recorte de sus prerrogativas tan impresionante que han obligado al vetusto partidazo a despedir al 80% de su personal. Así pues, este organismo político se encuentra a la deriva y con el riesgo inminente de convertirse en un satélite de Andrés Manuel López Obrador, quien se dice pretende darle los santos óleos políticos y luego sepultarlo. Desde otros puntos de vista, según dicen, pero nada más dicen, y no sé si usted crea que sean capaces de ello, que en la sucesión del gran titular del PRI, los dados ya están cargados de un lado, y yo agregaría que también los dedos, debido a que los exgobernadores de Oaxaca, Ulises Urriz Ortiz, de Yucatán, Ivonne Ortega, y el exsecretario de Salud, José Narro Robles, advierten que hay un proceso viciado y que en este caso la cúpula del tricolor ya decidió quién estará al frente del priismo sin importar la consulta directa con la base. En otro análisis de nuestra política nacional e internacional, y mientras el señor Trump sigue montado en el caballo de la terquedad racista, la secretaria de Gobernación de nuestro país, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no sabe por dónde entraron miles de migrantes, cuando que 5 meses antes había anunciado que a los extranjeros que solicitaron la tarjeta de visitante por razones humanitarias tendrían la oportunidad de trabajar en 6 estados del sureste mexicano. En otros importantes ámbitos, y aún siendo esta verde antequera, apreciada por muchos países del mundo, por su gente, por su historia, por su hospitalidad, desgraciadamente la inseguridad, la corrupción y la delincuencia siguen su curso ascendente ante la endeble e indefensa ciudadanía
que es víctima no únicamente de los bloqueos constantes, sino lo más grave, de los asaltos, agresiones y homicidios. En realidad, al parecer, estamos haciendo castillos en el aire al creer que con el mayor y más potente armamento dotado a las fuerzas de seguridad, se está terminando con estos males. Agentes policíacos a quienes un simple ladronzuelo se les escurre de las manos y se les escapa, y si se atreven a darle un rasguño, entonces entra al ataque y a la defensa imponente de los malhechores, los señores de los derechos humanos, solicitando duro castigo a los crueles policías y acariciando y apapachando la humanidad de los inocentes delincuentes. Los asaltos van y vienen en esta hermosa Antequera, en tanto que los dilectos patrulleros llegan 1 o 2 horas después de haberse consumado el delito y con su inocencia acostumbrada arriban preguntando, ¿qué es lo que pasó? Quiero finalmente invitarlos a leer la edición número 405 de Realpolitik, en donde usted podrá enterarse de los artículos de connotados periodistas, las lecciones de Washington de Beatriz Pajés, AMLO a priistas dice, apoyen a Alito, de Martín Moreno, Paridad Constitucional, el paso histórico de México, de Carlos Ricardo Hernández Palacios, y No cantemos victoria antes de tiempo, de José Luis Serapio Juárez, así como las columnas políticas Expresiones, de Pedro Sosa, Balcón, de Carlos Cervantes, y Escaparate Político, de Felipe Sánchez Jiménez, y hoy, por supuesto, tenemos la opinión del arquitecto Alberto Valencia Arroyo. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Creo que acabamos de ver en México uno de los episodios más bizarros de nuestra historia contemporánea. Vimos perfectamente cómo el presidente López Obrador se encargó de animar y alentar la migración de los países centroamericanos a través de México para llegar a Estados Unidos. No solamente los alentó, sino los motivó ofreciendo visas de trabajo en nuestro país. ¿Qué tuvo como resultado esto? Escandalosas caravanas que llegaron hasta nuestra frontera norte y posteriormente el enojo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el jaque que le puso a México amenazándolo de cobrar aranceles a los exportadores mexicanos, a muchos de sus productos. Y bueno, fuimos testigos también de la negociación, una negociación en donde se puso en juego la soberanía nacional, una negociación que bajo el análisis de los juristas bien podría catalogarse como traición a la patria. México tuvo que entregar mucho, tuvo que entregar, ser la sede como país donde se quedaran los migrantes que se encuentran pidiendo asilo político. Tuvo que ceder en cuanto a manejar y mover a 6,000 efectivos de la Guardia Nacional, esta que no se acaba de estructurar y consolidar, los tuvo que enviar a la frontera sur. Si bien es cierto, no se ha construido el muro entre la frontera entre México y Estados Unidos, termina siendo un muro militarizado el que se coloca en la frontera sur. México está perdiendo mucho y sobre todo porque Donald Trump ha anunciado que ahí no se terminó la película, que vienen nuevas amenazas, que quiere a México de rodillas. Y lo bochornoso de todo, lo bizarro de todo este tema, es que al final de toda esta película vimos que López Obrador y su gente se fueron a festejar. Esto está para ser muy criticado. Hasta aquí nuestro análisis político informativo a través de Realpolitik Televisión, con los más acertados comentarios y el más profundo análisis de las más importantes noticias surgidas durante la semana con nuestros colaboradores especializados. Su servidor, Miguel Rodríguez Cerda, los invita para que nos acompañen el próximo lunes aquí en la redacción de su semanario Realpolitik. Hasta la próxima.